porque conmigo está Giovanni Fletcher del Instituto Panameño del Consumidor y PADECU, miembro también de UNCUREPA, de la Unión de Consumidores y Usuarios de Panamá. Giovanni, como siempre, bienvenido a Next Noticias. ¿Hay algo que celebrar hoy, Día del Consumidor? Buenos días. Sí, buenos días. Ante todo, agradecido por la oportunidad, como siempre, de colaborar con esta gran emisora y su gran teleaudiencia. Ciertamente sí hay algunas cosas que celebrar. Cada elemento que vincula al consumidor y que manifiesta, evidentemente, asume su derecho de motivo de celebración y máxime hoy día, 15 de marzo, Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, día entre los cuales los consumidores tenemos que por lo menos elevar el nivel de sapiencia, de conocimiento sobre nuestros derechos, de entender que tenemos garantías constitucionales, legales y universalmente reconocidas por Naciones Unidas y otras instituciones a nivel internacional que nos da fe de las cosas a las cuales tenemos derecho y de las cuales tenemos que luchar. Derecho, evidentemente, a la información adecuada a los productos y servicios, derecho, evidentemente, a poder reclamar cualquier falencia o incumplimiento dado por algún agente económico, proveedor, constructor, fabricante o productor de algún bien que requerimos. Derecho, evidentemente, a la educación. Debemos exigir al Estado que eduque al consumidor, que garantice efectivamente que los mecanismos legales fijados en la ley que permiten que el consumidor tenga derecho o acceso a elementos claros de etiquetado, elementos claros de información pública existan. Eso garantiza dentro de ese compendio de derechos subir el nivel de fabricación, de comercialización, de distribución de bienes y servicios dentro del mercado pertinente y eleva la calidad del propio PIB a nivel nacional dentro de la estructura que la ley regenta y provee. Porque, Giovanni, hay algo que yo creo que gran parte de los acuerdos, de ese consenso de Washington que permitió las privatizaciones en América Latina, pues pareciera que el que quedó más rezagado de este proceso fueron los usuarios. Y todos estos servicios privatizados, pues ahora mismo tenemos empresas privadas manejándolas y uno está en una especie de callejón sin salida. Hoy, por ejemplo, le tocó a los usuarios del agua de Arraiján y La Chorrera, pues un servicio deficiente y no pasa nada. Sí, ciertamente, dentro del universo de derechos de los consumidores está muy bien vinculado y ligado el tema de los servicios públicos domiciliarios. Lamentablemente en nuestro país, esto es el último elemento de la fila de derechos que el Estado intenta procurar, garantizar y beneficiar al consumidor. No solamente a nivel de servicio público de agua potable, que todos sabemos a nivel de la zona metropolitana es un problema, al igual que otra área del interior que también es un elemento de dificultad supina en los consumidores y usuarios, sino también a nivel de servicio eléctrico, a nivel de servicio de basura, a nivel de servicio de todo en general, es decir, la instrumentalización de los servicios públicos domiciliarios, al igual que lo de hecho los consumidores en Panamá, no son prioridad del Estado. Lamentablemente, evidentemente la agente económico que asumen la regencia de este tipo de servicios, lo ven como lucro puro y más que un deber ser o un deber a favor del consumidor. Dependerá evidentemente del consumidor la organización, la capacidad de impulsar evidentemente la modificación a nivel institucional que exijan que el Estado finalmente le pida y exija cuenta de esta empresa, quitándole el contrato si fuera necesario, o generando mecanismos ciertos que permitan que todos los panameños tengamos agua 24/7 y no a cuentagotas como en muchos lugares seguimos sufriendo. Porque no solamente pues, tiene que ver con servicios públicos, porque yo creo que los derechos de los consumidores y usuarios pues se retrasaron mucho tiempo su posición después de la pandemia. La pandemia yo creo que puso a prueba un sistema endeble que terminó de destruirlo. La pandemia no acribilló. Si el consumidor antes de tener la oportunidad de concurrir a una entidad pública a presentar una queja por un mal servicio público domiciliario, sea internet, teléfono, agua, energía eléctrica, o quejarse por un producto que había adquirido y evidentemente se adquirió de manera defectuosa o se proveyó de manera defectuosa o incumpliendo el contrato, bajo el efecto de la pandemia fue peor porque los elementos que había fáciles de acceder evidentemente al marco regulatorio, al marco de protección a nivel institucional, sí son mucho más lejanos, mucho más difíciles. Y esa costumbre y esa práctica se extendió en el tiempo. Evidentemente hay instituciones que intentan procurar algún nivel de defensa como Acodeco, que requiere efectivamente de reformas integrales y entendemos que hay un proyecto de eso.
Sin embargo, también la gran culpa, la gran responsabilidad radica en el propio entendimiento del sector privado, a nivel sector productivo, el sector que genera evidente la riqueza en este país, que después de 30 años sigamos viendo a nivel, a modo de ejemplo, del sector inmobiliario nacional, los mismos contratos con cláusula abusiva, las mismas violaciones flagrantes en materia constructiva, los mismos vicios en materia de entrega de bienes inmuebles. Y ese puede ser un ejemplo. No, sin hablar de temas de electrodomésticos, sin hablar de otro sinfín de elementos a nivel de consumo que el Estado evidentemente ha dejado de procurar a nivel integral. No solamente estamos hablando a nivel de Acodeco o de los jugadores por del consumidor que intentan procurar un nivel de satisfacción o de reclamo. Estamos hablando del Ministerio de Salud, el Ministerio de Obras Públicas, de la SED, antiguo ente regulador, de IPACO, porque los derechos de los consumidores no están integrados alrededor de instituciones públicas per se como Acodeco o ACED. Están diseminados una suerte de instituciones evidentemente graficadas en N cantidad de departamentos públicos. No ocurre como en Brasil o como en Perú o Chile, donde las leyes están graficadas en una sola entidad, una sola legislación que permite evidentemente que usted, ya sea un banco, ya sea una financiera, ya sea una cooperativa, tenga una entidad particular a la cual reclamar. Aquí está distribuido, lo cual agrava todavía mucho más la capacidad de los consumidores para poder reclamar y ejercer un derecho. Pero hay algo, Giovanni, porque hay que revisar esa ley de Acodeco después de 25 años de la existencia de esta, nacida como CLICAC, de esta entidad. Sí, claro, hay que revisarlo. Siempre las obras humanas son revisables. Y máxime que después de 30 años hemos visto, reiteramos, que la mayoría de gente económica que tenían práctica gravosa en uso del consumidor hace 30 años la siguen teniendo. Quizá haya que dividir a Codeco en dos, que a Codeco la parte de personal del consumidor minoritario o al de tal, y darle la capacidad a otra entidad pública ligada al MEF directamente, al Ministerio de Economía y Finanzas, la persecución de prácticas monopolísticas, porque las empresas no tienen miedo de seguir infringiendo la normativa a nivel de la colectividad. Quizá haya que crear una entidad fiscalizadora paralela a Codeco con capacidad de ejercer acciones penales en contra de los agentes económicos que se portan mal todavía. Quizá haya evidentemente que conjugar todos estos cuerpos legales en una super entidad, no decir ministerio para no abundar todavía mucho más la larga lista de ministerios que hay, pero una entidad con capacidad, con la fuerza, con el músculo para poder perseguir realmente y garantizar que los consumidores no sigamos penando como seguimos penando hoy día y siendo atacados cada vez que intentamos ejercer un derecho. Máxime dentro del nivel de aumento de la canasta básica familiar a precio infinito que se convierte en el colofón lamentable de la celebración que hoy día efectuamos. Bueno, otra cosa, ustedes presentaron una demanda contra el PADE, tú particularmente, por considerar parte de los artículos de esta ley que pretende darle pues, una estabilidad a largo plazo al sector primario panameño. ¿Por qué fue esta demanda y qué se está buscando con esto? Bueno, básicamente hay que aclarar, nosotros a nombre del Movimiento Consumidor, especialmente la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios, formulamos una acción de inconstitucionalidad efectivamente contra el artículo 35 de la ley que regenta el llamado PADE. El Movimiento de Consumidores, UNCUREPA y PADECO no está en contra de los productores o agricultores panameños en forma absoluta, ni está en contra de que los productos agropecuarios panameños sean los prioritarios dentro del consumo de la mesa de todos los nacionales. Lo que nosotros entendemos es que el consumidor históricamente tiene derecho a acceso libre a todos los productos de los cuales quiera tener acceso, y el Estado debe garantizar evidentemente siempre que ese acceso esté dentro de los cánones, de los parámetros, de los principios constitucionales de libre concurrencia económica y libertad económica per se. El artículo 35 de la ley del PADE es un artículo confusamente redactado. El error recaerá evidentemente en la Asamblea Nacional, sí, cuerpo del cual salió, pero tiene elementos que interpretativamente hablando llevan y llaman o convocan a que el Estado no pueda distribuir, vender, almacenar, comercializar o permitir la comercialización de productos agropecuarios importados dentro de su propia normativa. Es decir, el Estado automáticamente se veta a sí mismo la posibilidad de que Lima, por decir un ejemplo, pueda distribuir productos agropecuarios importados en momentos ordinarios comunes, cuando normalmente eso era una facultad que el Estado se regentaba a sí mismo y era una práctica común.
en los mercados públicos municipales no pueden haber, bajo la interpretación más somera que se quiera hacer de ese artículo, productos agropecuarios importados. El consumidor, al limitarse la posibilidad de acceso, de acceder a la gama de productos importados que normalmente en una economía libre de mercado se prestan, se está limitando el derecho a acceder, se está limitando el derecho a escoger. El Estado debe garantizar esas facultades para que el consumidor decida libremente, como siempre ha hecho, y favoreciendo evidentemente, si fuera el caso, el Producto Nacional de Lo Importado en función de la calidad, costo, precio, beneficio, como debería ser evidentemente. Bueno, Giovanni, hoy habrá, pues, varios estaremos pendientes de lo que va a ser esa recordación del Día del Consumidor y los derechos que tenemos como usuarios y consumidores de un montón de servicios y de compra de productos. Así que gracias por esta visión que has mantenido y bueno, felicitarte a ti que has sido, junto con Pedro Acosta, un gran luchador de los derechos de los consumidores y usuarios a través de UNCUREPA, de la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de Panamá. Giovanni Flexer, gracias. Gracias.